Buenas tardes a todos. Hoy reiniciamos la 21 temporada de estas conferencias maravillosas del padre Sáenz, y además puedo preanunciar con toda seguridad que a fin de año tendremos el libro de todo lo que nos ha dicho, todo lo que emerge de su sabiduría profunda. Le agradecemos mucho al padre Sáenz como siempre y empecemos. Bien, con el ciclo de disertaciones del presente curso damos un nuevo paso en nuestras indagaciones acerca de la Revolución Francesa, fenómeno tan complejo como relevante en la historia, cuyo análisis ya nos ha requerido varios años. En el primero de ellos hemos estudiado el período preparatorio, conocimiento que nos pareció absolutamente necesario para la comprensión de su ulterior desarrollo, la revolución cultural que incubaba en su germen todo el contenido de la ulterior revolución. A lo largo del año pasado fuimos recorriendo las diversas fases de la revolución ya desatada en los hechos que culminaron con el ingreso en la historia y la consecuente gestión militar y política de Napoleón, considerado por algunos como el broche final del proceso revolucionario, sobre todo en su instancia universalista. A partir del presente curso nos abocaremos a exponer las diversas respuestas que suscitó dicha revolución. Algo de ello ya hemos señalado en las anteriores charlas, al evocar la reacción de varios miembros lúcidos del clero y del laicado católico más comprometido en los acontecimientos que se iban desarrollando, así como la respuesta martirial de tantos miembros de la Iglesia, hemorragia realmente impresionante. También ello constituyó una clara réplica a los intentos de la revolución, semejante a la que ofrecieron los cristianos de los primeros siglos frente a los atropellos del imperio pagano perseguidor. Las respuestas que nos ocuparán durante este año se limitarán a las pronunciadas en el plano intelectual. Mi idea era dedicar este año a la respuesta intelectual y luego a la respuesta épica, militar, epopéyica de Lavandé. Pero cuando preparé estos autores me di cuenta que era demasiado tema, todo junto en un año, y bueno, entonces, si Dios quiere, paso lo de Lavandé, o al año que sigue. Así que vamos a tratar entonces en este momento esta revolución intelectual. Yo de esto no tenía la menor idea, como de tantas otras cosas, de modo que, y creo que ustedes en general tampoco lo tendrán, de estos personajes, a los cuales yo algunos de ellos, a todos los conocía de nombre, pero haber leído obras de ellos, como he tenido que hacer para preparar esto, no lo había hecho jamás. Conocía aforismos de Rivarol, conocía algún libro de Joseph de Maistre, Las veladas de San Petersburgo, que por mi interés por el tema ruso, pero en realidad no los había frecuentado. Así que para mí es un hallazgo, una alegría, aunque hay una cierta pena, como en en el trabajo de la Inquisición, de la investigación, pero siempre la alegría final de poder sintetizar pensamiento de personas tan inteligentes. O sea, nos vamos a referir a personas, no tanto a autores de los siglos posteriores que han escrito sobre la Revolución Francesa, que es un tema interesante también, por ejemplo, Luis Bellot, el cardenal Luis Pi, Juan Donoso Cortés, Charles Maurras y varios más, retomados, algunos de ellos a veces por el mismo magisterio eclesiástico, sobre todo el que nos legó el gran Papa Pío IX, hoy beatificado especialmente en su sílabus, sino a los autores contemporáneos de la misma revolución. Fueron varios, en verdad, y hemos no tenemos la intención de
cubrirlos a todos, de algunos de ellos, por ejemplo, del padre Barriel, que es uno de ellos, aquel jesuita, hemos hablado largamente el otro año, y su magnífica respuesta a la Revolución Jacobina, etcétera. Nos limitaremos a 4 autores relevantes: Joseph de Maistre, Edmund Burke, Antoine de Rivarol y Luis de Bonald, que son los que tienen en la hojita del curso de este año, testigos directos de los grandes acontecimientos revolucionarios que supieron reflexionar con agudeza superior sobre lo que tras ellos se escondía. A los autores recién citados se los suele llamar contrarrevolucionario. La palabra puede ser chocante, un calificativo que merece ser explicado. La revolución incluía un bagaje intelectual, religioso y político. Fue, como dijo Jean Madiran, la puesta en plural del pecado original. El intento apuntó, por lo menos inicialmente, más que a la fe católica en sí misma, a la principal refracción temporal de la fe, es decir, a la cristiandad. El designio primordial de la revolución fue la aniquilación de la civilización cristiana, del orden temporal cristiano. Por cierto que tras la destrucción de la cristiandad, la meta final no era sino la destrucción del cristianismo, un intento verdaderamente preternatural, por no decir satánico, como dijo alguno de estos autores que vamos a nombrar directamente. El calificativo de contrarrevolucionario, al que pronto se agregó el de reaccionario, tuvo su origen en Francia y lo emplearon los revolucionarios a modo de injuria, pero luego fue asumido con altivez por aquellos a quienes se buscaba desacreditar con aquel dicterio. No se puede negar que la palabra tiene un resabio negativo o de rechazo, pero es que frente al mundo moderno, frente especialmente al espíritu de la revolución, se hacía preciso una actitud de franca confrontación. Por eso no dejó de contribuir a la perplejidad la aplicación del calificativo de bonapartismo, que en realidad permanecía la ejecución de aplicar este calificativo de reaccionario al bonapartismo, que en realidad, como dijimos, permanecía en el surco revolucionario. La lucha, pues, fue importante. Había que enfrentar la revolución levantando las banderas de la tradición, de los valores tradicionales. La verdadera tradición, que no es enemiga del progreso, como muchos piensan, al decir de Sciacca, conserva renovando y renueva conservando. Es progreso a la vez que conservación. Georges Bernanos afirmaba que ser reaccionario quiere decir simplemente estar vivo, ya que solo el cadáver no reacciona contra los gusanos que lo devoran. Para Thomas Molnar, el dicterio hubiera podido ser asumido como divisa por los propios contrarrevolucionarios, dado que define magistralmente la tarea que se habían propuesto: permanecer vivos, portar los gérmenes de la vida dentro del cuerpo agonizante de la sociedad. De ahí la fórmula magistral de Joseph de Maistre: la contrarrevolución no será una revolución contraria, sino lo contrario de la revolución. Lo contrario es la doctrina tradicional, a la inversa de la revolución, que hace descansar la sociedad en la ley natural y en la ley divina, en la soberanía de Dios y no en la soberanía del pueblo. Esta es la reacción en que se basa la contrarrevolución. Resulta muy importante no confundir contrarrevolucionario y conservador, porque no pocos autores se autotitulan conservadores, que tratan de mantener cosas que no deben ser conservadas. Es como dijo Balmes, no sin cierta ironía: los conservadores que se dedican a conservar sí, pero a la revolución. Es decir, buscan conservar lo que rompió la tradición. Garbosamente ha escrito Miguel Ayuso: si el progresista se vuelve al futuro
como el conservador hacia el pasado, el reaccionario no busca ni en la historia de ayer, ni en la de mañana, el paradigma de sus aspiraciones, ni aclama lo que debe traer la próxima aurora, ni se acuesta sobre las últimas sombras de la noche. Su morada se alza en el espacio luminoso, donde las esencias lo interpelan con su presencia inmortal. Pero la propuesta intelectual no fue, por cierto, la única que hizo frente al emprendimiento revolucionario. A la refutación de la inteligencia se añadió la refutación de la voluntad. Nos referimos a esas épicas escenas, esas epopeyas de las que hablaremos el año pasado. Bien, debo decir, me parece que es un deber decir, a raíz de el reciente fallecimiento del doctor Sequeiros, todo el agradecimiento que le tengo a él, así como a algún otro de los aquí presentes, porque me ha provisto de mucha bibliografía de la que yo carecía, alguna muy rara de encontrar, en francés, en inglés, y acaba de morir. Él venía siempre a estas conferencias desde La Plata, trayendo un buen grupo de amigos, y me había dicho que iba a venir este miércoles, entre nosotros, pues está espiritualmente. Vamos a entrar en el primer autor, pensador inglés, que nos abrirá la senda de los grandes contrarrevolucionarios que se atrevieron a enfrentar con eficacia el ideario de la revolución. Nació Burke en Dublín, Irlanda, en el año 1729. Su padre era un abogado irlandés, protestante y liberal, y su madre, una señora también irlandesa, pero cuyo modo de pensar estaba más en consonancia con su tierra natal, puesto que era católica y legitimista, lo que influiría en la carrera política de Burke. Sus enemigos se lo echarían siempre en cara, este origen católico de Burke, con el propósito de ponerle trabas. Alegaban que él había recibido los principios maternos cuando tanto él como sus hermanos varones en realidad se educaron en la fe del padre, y las mujeres, sus hermanas, en cambio, en la fe de la madre. Curioso esto, era una tradición de Irlanda, irlandesa, norma irlandesa para los matrimonios de confesión mixta comunes en el país. Pero se sabe que en sus primeros años comenzó él su formación cuando un niño de complexión delicada, por eso fue llevado a Dublín, a la casa de su abuelo, y cuando se mejoró un poco en su salud, su padre lo puso bajo la dirección del doctor Shackleton, un cuáquero del condado de York. Nuestro Edmund se la pasaba leyendo mientras sus compañeros jugaban, un tragón, como dicen los chicos aquí, en fin, muy estudioso de pequeño. Años después, ellos recordarían que jamás tomó sus lecturas como una carga, sino como un placer. Allí comenzó a frecuentar a los clásicos griegos y romanos, con especial predilección los poetas, historiadores, redactando sus primeros ensayos de versificación latina, y también cultivó su imaginación en la lectura muy frecuente de libros de caballería. Esto lo marcó también a él. A los 14 años entró en un colegio muy famoso de Dublín, el de la Trinidad. No fue, por cierto, un estudiante destacado. Fácilmente se distraía en asuntos diversos a los específicos, que es lo mejor que puede hacer un chico, por lo menos en Argentina. Él mismo, en carta de entonces a un amigo, le decía que tomaba sus estudios de filosofía natural, de lógica, de matemáticas, como pasiones o furores por un tiempo, ¿sí? Como arranques, pero que en el momento que él estaba escribiendo, dice, estoy enteramente absorbido por el furor poeticus, que según hábiles doctores me aseguran es tan difícil de curar como una enfermedad de su tipo, me refiero a la sarna. La sarna poética, podríamos decir, la beta poética, estaba echando los cimientos de una cultura tan general y exuberante que luego suscitaría verdadero asombro a sus contemporáneos. Estudiaba como jugando
escribe Julio Irasusta, que lo ha analizado entre los argentinos con mucha profundidad. Asimismo, acudía todos los días a la biblioteca pública, donde pasaba 3 horas leyendo los clásicos, historia antigua y moderna, filosofía, literatura, metafísica, Bacon, Shakespeare. Entre los antiguos, sus preferencias fueron Demóstenes, su orador por antonomasia, y Jenofonte, su historiador favorito. Integró también un club literario en Dublín, donde se ejercitaba en el debate, en la declamación, en la oratoria. Así vemos, comenta el gran pensador argentino Irasusta, cómo en las Islas Británicas se cultivaban por todas partes las artes que permitían elevarse a la dirección del país. Se formaban los futuros dirigentes de la patria, a diferencia de lo que pasa totalmente entre nosotros, esta pequeña élite que va a surgir. Luego se inscribió en la Facultad de Derecho, por desgracia de él, obteniendo el título de abogado, una profesión que no le gustaba ni medio, pero que su padre le había insistido por motivos crematísticos, entre otros. Pero luego, cuando él se trasladó a Londres, en vez de practicar su profesión, prefirió dedicarse de lleno a escribir, lo que le trajo obviamente aprietes económicos que lo amargarían toda la vida. Desde su llegada a Londres comenzó a concurrir asiduamente a las galerías del Parlamento. Quería escuchar a los diputados, ¿no?, que eran un poco mejor que los que conocemos acá, porque él mismo va a decir, la Cámara de los Comunes, en una carta dice eso, exhibe frecuentemente explosiones de elocuencia que sobrepasan a las de Grecia y Roma, aún en sus días de mayor orgullo. Nada menos de elogio que puede decir de los legisladores de su tiempo. Pronto aprendió los secretos de la oratoria y el manejo de la voz, cosa indispensable para un hombre que quiere tener influjo público. Tenía ahora 27 años, estando cierto día en casa, de visita en casa de otro irlandés, conoció a una de sus hijas, que era de la misma confesión que la propia hermana de Edmund, es decir, era católica, se enamoró de ella y se casó con ella. El casamiento en nada aminoró su vida intelectual, al contrario, fue entonces cuando comenzó su carrera literaria. El primer escrito que nos ha dejado se llama La investigación filosófica sobre nuestras ideas acerca de lo bello y de lo sublime. Hemos dicho el interés que él tenía por la beta estética que él poseía, un escrito más psicológico que filosófico. Luego se interesó por los asuntos de Norteamérica. Aquella época era la época de la independencia de Estados Unidos, escribiendo 2 volúmenes sobre los establecimientos europeos en América. Las cosas no le iban demasiado bien, pero de pronto se le presentó la oportunidad que lo iba a catapultar a la vida pública. En 1765 hubo un cambio ministerial, con lo que entró en el gobierno en la fracción más sana del partido Whig, más sana, el partido liberal, digamos así, Whig, pero había 2 fracciones, una fracción la más sana, eligiéndoselo secretario del primer ministro, con el objeto de que defendiera la política del ministerio. Se le consiguió una banca en el Parlamento, y así lo tenemos ahora. La presentación oficial fue en los comunes, en 1766, el día que se abre el periodo legislativo, un discurso que versó acerca de los asuntos norteamericanos que tenían tan preocupados a Inglaterra, que mereció cálidos elogios de Mr. Pitt. Tenía 37 años cuando empezó así una de las carreras políticas más trascendentales del siglo. Desde sus primeras presentaciones ante el gran público, el nuevo orador inglés mostró su empirismo político tan típico de los ingleses, su cultivo de la prudencia y especialmente el sentido práctico que lo caracterizaba por sobre las vanas abstracciones del filosofismo de los filósofos llamado filósofo de la época. Como jefe de la oposición en la Cámara de Comunes, permanecería allí entre 1766 y 1794, es decir, va a trascender la revolución, va a morir en el 97 más o menos.
Pero vayamos a lo que más nos interesa, su actitud frente a la revolución que acababa de estallar en Francia y que constituía uno de los grandes temas de su vida política, particularmente en lo que atañe a la cuota de influencia de dicha revolución sobre Gran Bretaña, sobre su patria. Burke era un admirador del Imperio Británico y su anhelo más profundo se dirigía a que no abdicara de su grandeza. Pues bien, no poco de sus compatriotas miraban con amplia admiración la Revolución Francesa. Y esto es lo que le va a suscitar a él su ansia de estudiarla. Un grupo de ellos, pertenecientes a una sociedad que se llamaba Sociedad de los Amigos de la Revolución, envió en su momento una nota de apoyo a la Asamblea Nacional de Francia, recién autoproclamada como tal. Bien, lo digo ahora entre paréntesis, que este curso conviene haber releído los dos tomos anteriores porque él va a hacer la crítica de la Asamblea de Napoleón, o de cosas que conviene saberlas. Si alguno no viene por primera vez aquí, va a ser útil, pero lo digo eso entre paréntesis. Bien, un doctor llamado Richard Price, que es secretario de esa sociedad, era un eclesiástico calvinista y predicador de no conformista, autor de numerosos sermones y discursos, así como de ensayos políticos, donde no solo se mostraba decididamente favorable a la Revolución norteamericana, que consideraba antecesora de la francesa con justa causa, sino que abogaba por la alianza de Inglaterra con la Francia revolucionaria. A su juicio, la legitimidad del rey de Inglaterra residía en haber sido elegido por su pueblo, cosa que Burke impugnaría frontalmente. Nuestro autor conocía Francia. Allí había viajado en 1773, advirtiendo por experiencia los estragos que estaba produciendo la revolución cultural. París lo recibió muy bien y las puertas de los salones se le abrieron. Fue presentado al rey Luis XV en Versalles, donde tuvo ocasión de conocer a su hijo, el delfín Luis, futuro Luis XVI, y a la delfina María Antonieta, así como al duque de Aiguillon, entonces primer ministro, manteniendo asimismo contactos con los grupos iluminados, o sea, conoció por dentro la revolución cultural, digamos, y volvió a Londres muy preocupado por el ateísmo que advertía ya en esos pequeños grupos. En 1765 ingresó, como dijimos, en el Parlamento, convirtiéndose en un opositor acérrimo del gobierno Tory de la época. Dos eran los partidos que polarizaban la política por aquellos tiempos. Se llamaba Whig, el partido de los defensores de los derechos de los comunes, hostil a los posibles desbordes de la corona, por oposición al partido Tory, que defendía la prerrogativa real y los privilegios de la Iglesia anglicana tan estrechamente ligada con la corona. La concepción política de Burke ofrecería siempre una doble vertiente. Si bien estaba de acuerdo con los principios liberales que se traducían por la aceptación de los cambios que requiere la preservación de la libertad, se oponía frontalmente a las interpretaciones radicales de la tradición liberal inglesa. Antes de la Revolución Francesa, había defendido para su patria una política liberal, a menudo audaz, que reposaba sobre cierta interpretación sutil del régimen inglés, considerado como un feliz compromiso entre la tradición y la modernidad, pero impugnando al mismo tiempo la idea de un derecho universal a la participación en los asuntos públicos. Es de allí de donde provino su desacuerdo con la Revolución. Y entonces se abocó a mostrar que la Revolución Francesa nada tenía que ver con la verdadera tradición liberal inglesa y que la difusión de los principios revolucionarios en su patria no podía sino engendrar una corrupción del régimen inglés, que había logrado un cierto equilibrio entre
la tradición y la libertad. Él quería buscar ese equilibrio muy típico de los ingleses. Tal fue uno de los primeros efectos de la Revolución Francesa en Inglaterra, suscitándose drásticos enfrentamientos en el interior de los ambientes liberales. Adversario declarado de la Revolución, Burke se encontró en conflicto súbitamente con sus amigos más queridos o sus antiguos aliados. Cuando la Revolución de los Estados Unidos, nuestro autor había apoyado a los insurgentes. Estaba pues del mismo lado que Richard Price, a quien acabamos de referirnos, o que el cuáquero Thomas Paine, que tanto contribuyó a la propaganda norteamericana. Durante la Revolución Francesa, por el contrario, tanto Price como Paine se encontraron entre los adversarios de Burke. Desde entonces este no cesó de protestar contra las simpatías de los nuevos Whigs por la Revolución Francesa, rehusándose a toda aproximación entre las ideas de 1789 y la tradición inglesa. Especialmente notable fue un gran debate que mantuvo nuestro autor en la Cámara de los Comunes con Charles Fox, un amigo íntimo de él y gran orador que estaba de acuerdo con la Revolución Francesa. La considero, decía, como el acontecimiento más glorioso para el género humano. O sea, tanto Fox como sus partidarios buscaban utilizar la exhibición de las ideas revolucionarias para reforzar la oposición, obligando a los ministros a introducir en las colonias inglesas los principios franceses. Cuando Fox hizo aquella declaración ditirámbica en favor de la rebelión francesa, a Burke se le acabó la paciencia y la amistad. Los franceses, exclamó, se han mostrado los más hábiles arquitectos de la destrucción que hasta ahora haya habido en el mundo. En un breve verano han derribado enteramente su monarquía, su iglesia, su nobleza, su ley, su ejército y sus rentas. Nuestro actual peligro consiste en imitar los excesos de un pueblo cuyo gobierno es anarquía y cuya religión es el ateísmo. Y así lo enfrenta Burke en la Cámara, en un discurso público, si bien señalando que consideraba una desgracia personal perder a un amigo tan apreciado. Fox lo interrumpió enseguida y le dijo: pero la amistad no se acabó. Pero Burke, que era muy terrible, le respondió: sí que se acabó. Sacrifiqué mi amigo a mi deber. Nuestra amistad ha terminado. Más adelante, al ver los estragos crecientes de la Revolución, Burke se manifestaría en favor de una guerra abierta de Inglaterra contra la Francia desquiciada, hasta la completa restitución de la Iglesia católica, dice, hasta la supresión del Club de los Jacobinos, hasta la restauración de la propiedad. Hasta entonces no se podía ajustar la paz contra los fanáticos de aquel país. Los contemporáneos de Burke no preveían que éste tomaría una posición tan contrarrevolucionaria. En 1789 pasaba por un Whig común, al servicio de las causas liberales. Había defendido los derechos del Parlamento contra los abusos de la corona, había apoyado, como dijimos, la independencia norteamericana en su ataque contra Inglaterra, incluso había llevado una violenta campaña contra los abusos de los colonizadores ingleses en la India. Sin embargo, en la Revolución Francesa él entrevió algo mucho más profundo y letal. Varios libros nos ha dejado donde trata de temas relativos a la Revolución. Por ejemplo, una carta a un miembro de la Asamblea Nacional de Francia, espléndida carta, larga carta. Otra carta a un noble lord inglés. Otra carta llamado de unos nuevos a los antiguos Whigs. Y la más importante obra, Consideraciones sobre la situación de Francia, 1791, y una gran correspondencia, sobre todo con Rivarol, carta con Rivarol, de que hablaremos luego, y una carta magnífica, carta sobre la paz regicida, llama, o sea, la paz con Inglaterra es hacer una paz con un país que ha asesinado a su rey, paz regicida, con ese nombre va a titular estas cartas. Pero la obra más importante, la que más vamos a tener entre manos, es estas reflexiones sobre la Revolución Francesa, porque es ahí donde va a estudiar con más detalle
todo lo que estaba acaeciendo. Este libro es realmente formidable, un placer. No solo un placer intelectual, sino un placer eutrapélico, estético, cómico, un inglés pero de gran nivel, digamos, de gran burla, una ironía terrible. Podría alguno de ustedes quizá escandalizarse, pero no temeré en hacerlo, en provocar ese escándalo, porque es saludable. Un libro realmente formidable, escrito en 1790, miren que enseguida de la Revolución, una descripción inteligente de lo padecido en los 2 primeros años de la Revolución. El telón de fondo inmediato fue aquella polémica con el doctor Price, a que acabamos de aludir. Dicho predicador, entusiasmado con lo que estaba sucediendo en París, había pronunciado en 1788 una conferencia en la Sociedad de la Revolución, esa institución que se fundó, porque en ese año, 1788, se estaba celebrando el centenario de la Revolución Inglesa, que es tan importante, yo no tengo tiempo de exponer, porque tuvo mucho influjo. Que empezó en 1622 con el asesinato del rey y terminó en 1688, precisamente un siglo antes, que se hiciera ahora el elogio de esa revolución, pasando a la historia oficial de Inglaterra bajo el nombre de Gloriosa Revolución. Así se la llamaba y se la llama todavía. Algunos veían la Revolución Francesa como la prolongación de la inglesa. Pues bien, el libro de Burke, bien documentado, lleno de informaciones y escrito con tanta pasión como inteligencia, es una respuesta al discurso de Price. Al comienzo nos confiesa su autor su juicio sobre la Revolución Francesa. Dice él que había sido reservado, más que hostil. Al principio él quedó atento. Solo cuando le pareció claro que los hechos eran graves y no podían dejar de influir sobre la política inglesa, decidió salir del silencio para atacar también por escrito los principios y los hechos de los revolucionarios. Sobre todo le molestó el arrobamiento que pareció experimentar el predicador inglés Price, a quien así se refiere en su libro. Conjuras, matanzas, asesinatos parecen resultarles a cierta gente un precio insignificante para lograr una revolución. Entonces, mirando desde el fasga de su púlpito, Faja es otro nombre del monte Nebo, desde donde Moisés vio el pueblo, la tierra prometida, mirando todo desde el fasga de su púlpito, el estado libre, moral, feliz, floreciente y glorioso de Francia, como en una vista vuelo de pájaro de una tierra prometida, prorrumpe en el siguiente éxtasis. Qué período memorable es este. Agradezco haber vivido en él. Casi podría decir, Señor, ahora deja a tu siervo partir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. He vivido para ver los derechos del hombre mejor comprendidos que nunca, y anhelando libertad a naciones que parecían haber perdido la idea de ello. He vivido para ver a un pueblo de 30 millones indignado y resuelto, sacudiéndose la esclavitud y pidiendo libertad con voz irresistible. Ver que se indignó particularmente por su alusión a lo que dijo el anciano Simeón con motivo de la presentación de Jesús en el templo, aplicándola, dice, con inhumana y antinatural éxtasis, el espectáculo más horrible, atroz y afligente que jamás se ofreció a la piedad y a la indignación de la humanidad. Su libro fue pues el producto de una profunda irritación, de una gran rabia, digamos así. Publiqué mis pensamientos sobre la Constitución francesa, dice, para que mis compatriotas estuviesen en condiciones de justipreciar la sabiduría de los planes, lo dice en ironía, ¿no?, que eran propuestos a su admiración. Semejante admiración no dejaba de resultar altamente peligrosa para su patria, pudiendo contribuir al socavamiento de la monarquía inglesa, de sus leyes, de sus tribunales, de las antiguas corporaciones del reino, de las cámaras de los lores, del propio episcopado, así como a la entrega de las tierras de la iglesia a los judíos, dice, y a los especuladores de bolsa, y a la erección de 2 ejércitos para que se vigilen el uno al otro y luchen entre sí. ¿Quién fue
el caballero parisino a quien dedicó este libro, porque ese libro, largo, lo dedicó a un señor, un joven llamado de Pont, el cual había sido aquí en una visita a Londres, se había hospedado en casa de Burke, se había hospedado allí un tiempo antes. Siendo en 1789 miembro del Comité Patriótico de Metz, en Francia, debía pronunciar un discurso en la Asamblea Nacional, y entonces no sabía bien qué decir, no entendía lo que estaba pasando, y en ese motivo se dirigió a Burke a pedirle indicaciones. Le recomienda Burke que tenga mucho cuidado en la respuesta, que se separe de hombres con malos proyectos, porque dice el poder de hombres malos, la amistad de hombres malos no es cosa indiferente, le da consejos. El libro, que en su edición argentina, aquí fue publicado hace unos años, tiene 400 páginas, tuvo un éxito considerable. 11 impresiones en un año, 30.000 ejemplares vendidos en vida del autor, traducciones en francés y en alemán, todo lo cual contribuyó a que acabase por ser una referencia insoslayable para todos los que tanto en el continente como en Inglaterra tomaban partido en pro o en contra de la revolución. Vamos a exponer sus ideas principales. Y primero, lo que él pensó de la revolución cultural, que hemos hablado largamente, pero cómo la ve Burke desde su punto de vista. Él es muy consciente de la importancia que tuvo la previa revolución cultural en los espíritus antes que los hechos se precipitasen. Una multitud de escritos, escribe, llenaron al pueblo con nuevas ideas que fueron reemplazando, a veces de manera imperceptible, la inclinación común de las inteligencias, escribe, por una negra y salvaje atrocidad mental. Años más adelante reiteraría Tocqueville en su libro L'Ancien Régime, la revolución, el fin de la revolución, señala allí, fue no solo cambiar un gobierno tradicional, sino abolir la forma antigua de la sociedad, arruinar las influencias aceptadas, borrar las tradiciones. Aquellos pensadores, agrega Burke, entendían que para hacer feliz al pueblo había que renovarlo, cambiar sus ideas, cambiar sus leyes, cambiar sus costumbres, cambiar las cosas, cambiar las palabras, destruir todo, había que recrear todo de nuevo. Nuestro autor busca ubicarse en las antípodas de este proyecto castrador. Lo propio de una sociedad bien constituida, señala, es unir a los vivos, a los muertos y a los que están por venir. No empezar una cosa completamente de nuevo. Cada contrato, dice, de cada estado particular no es más que una cláusula en el gran contrato primitivo de la sociedad eterna que vincula las naturalezas más altas con las más bajas, conectando el mundo visible con el invisible, según pacto fijo sancionado por el juramento inviolable que mantiene a toda la naturaleza física y morales, a cada una en su debido lugar. Las corporaciones integrantes no pueden abdicar de dicha ley que es permanente. Francia revolucionaria precisamente quería hacer lo contrario, partir de nuevas bases, partir de cero. Los propulsores de la revolución cultural, con sus periódicos, sus panfletos y sus cafés literarios, eran por lo general gente desconocida o despreciada, pero en su conjunto, dice Burke, forman como una batería en la cual el impacto de una bala aislada no produce gran efecto, pero la acumulación de la continua repetición es decisiva. O sea, la revolución cultural fue una revolución de repetición constante de eslogans y de nuevas ideas. El gran ariete de ese emprendimiento fue la enciclopedia, esa importante obra colectiva, dice él, de corrupción intelectual. Una empresa de subversión, dice nuestro autor, en orden a que no hubiese ya confianza y fidelidad doméstica, que el sirviente tuviese el derecho y el privilegio de traicionar a su señor, que el hogar dejase de ser un santuario, de modo que el señor esté más temeroso de sus criados y de quienes viven en su casa que de la turba mercenaria sedienta de sangre, que en la calle está lista para empujarlo al farol, es decir, a la guillotina. Más aún le agrega, vuestros déspotas gobiernan por el terror, saben que quien teme a Dios
no teme nada más, y por eso erradican del alma, mediante su Voltaire, su Helvetius y demás integrantes de la infame cuadrilla, esa especie única de temor que engendra genuino coraje, el temor de Dios. Nada de la futura revolución se entendería sin esta previa revolución cultural. Todos sus pasos, dice Berg, fueron más semejantes, miren qué buena esta idea, más semejantes a una procesión triunfal que a una guerra en desarrollo. Sus precursores habían ido ante ellos, demoliendo y dejando todo nivelado a sus pies. Ni una gota de sangre derramaron ellos en la causa del país que habían arruinado. No sacrificaron a sus proyectos nada más importante que las hebillas de sus zapatos. Mientras se cancelaban a su rey, asesinaban a sus conciudadanos, bañaban en lágrimas y sumían en la pobreza a miles de hombres y familias dignísimas. Su crueldad no fue siquiera el bajo resultado del miedo, fue el efecto de su sensación de perfecta seguridad al autorizar traiciones, saqueos, secuestros, matanzas e incendios a lo ancho y a lo largo de un territorio arrasado. Así fue la revolución, una procesión, guardemos la palabra, así fue en la realidad, una precisa procesión. Adelante iban los ideólogos y detrás los políticos. Los ideólogos marchaban beneficiados por la persecución muy relativa que sufrieron de la autoridad, de Luis XVI. Vemos cómo trabajaban con mucha libertad. Uno de ellos, un sacerdote, traidor, un sacerdote de los subversivos, encarcelado en la Bastilla, el padre Marelé, en 1760, no solo gozó, como dicen sus memorias, de un régimen confortable y benigno, su prisión fue una verdadera condecoración. Dice, perseguido sería yo más conocido. Los literatos a quienes defendí y la filosofía de la que era mártir aumentaron mi reputación. En carta a un noble lord, en 1796, señalaría Burke cómo el lenguaje de los ideólogos, suave, condescendiente, denunciando siempre las penas infligidas por las leyes más moderadas a los crímenes más atroces, denunciando esas leyes más suaves a los crímenes más atroces, la menor severidad del régimen antiguo los crispaba, apenas querían oír hablar de guerra justa o de defensa propia. Tales eran su conducta y su discurso, dice Berg, en el instante mismo en que meditaban las masacres y las confiscaciones de las que usted, le dice a su corresponsal, ha sido testigo. Particular responsabilidad le atribuye a Rousseau. En carta a un miembro de la Asamblea Nacional, nuestro autor fustiga a aquel pensador. Se presenta su vida, escribe, ni siquiera salpicada por alguna virtud, se la presenta como modélica del género humano. Ese hombre, incapaz de afecto paternal, no vaciló en abandonar en un hospicio a los 5 hijos bastardos que tuvo de Teresa Levasseur, reservando su benevolencia para la especie humana en su totalidad y no para los individuos concretos, esto es tan propio de la revolución. Él, y dice graciosamente Berg, el oso ama, lame y cría a sus cachorros, pero los osos no son filósofos. Pues bien, agrega, bajo la dirección de este filósofo, maestro de la ética de la vanidad, se ha intentado en Francia regenerar la constitución moral del hombre, erigiendo monumentos a un padre irresponsable, mezquino y duro de corazón, que ama a su especie, pero odia a su familia. Ama a la especie humana, pero odia a su familia. Los gobernantes de Francia, prosigue, han exaltado a un grupo de personas degeneradas, los filósofos, a quienes miran como galanes alegres, jóvenes y atléticos, y frecuentadores de alcoba, políticos que siguieron a los filósofos en su método de cambiar vuestras costumbres para adaptarlas a su política, no hallaron nada tan conveniente como Rousseau. Por su intermedio enseñan a los hombres a amar al modo de los filósofos, es decir, enseñan a los hombres, a los franceses, un amor sin galantería, un amor totalmente desprovisto de esa delicada flor de la juventud y de la gentileza
que lo coloca, si no entre las virtudes, entre los ornamentos de su vida. En lugar de esa pasión, aliada a la gracia y los buenos modales, infunden en la juventud una mezcolanza grosera, torpe, agria y salvaje de pedantería y de lujuria. Y esto, dice, se inspira en dice irónicamente, la galantería filosófica titulada La Nouvelle Héloïse, una de las obras de Rousseau. En otra de sus cartas a un diputado de la Asamblea, le dice que al recomendar aquel cuerpo a la juventud, al recomendar ese cuerpo a la juventud, el ejemplo de Rousseau, lo que quiere es que la sangre de Jean-Jacques pase a sus almas y a sus costumbres. A Rousseau estudian, en él meditan, sobre él rumian todo el tiempo que pueden hallar libre en medio de las laboriosas fechorías del día o de los libertinajes de la noche. Rousseau es para ellos el canon de la Sagrada Escritura, es la fiesta arquetípica de la perfección. En honor de este hombre y de este escritor, modelo para los autores y para los franceses, los talleres de París están ahora fundiendo estatuas con las cacerolas de sus pobres y las campanas de sus iglesias. La importancia de los acertos de Barre resulta evidente cuando se piensa que la revolución cultural se dirigía sobre todo a la educación de los jóvenes. Se quería formar una nueva juventud ignorante de los verdaderos valores de la vida, sin honor, sin resiedumbre. Incluso algunos de los llamados filósofos intentarían en su momento allegarse al mismo Delfín del Rey, que estaba entonces en la prisión del Temple, para educarlo en las nuevas ideas. Y así recuerda Burke que como una de las asambleas, tras el último cautiverio del rey, eligió por mayoría de votos a Condorcet como preceptor del heredero del trono para que educara al rey en las nuevas ideas, al niño en las nuevas ideas. Y dice Burke, lo entregaron a ese ateo fanático y rabioso republicano democrático, miembro del club de jacobinos. Condorcet se apresuró a blanquearse de antemano de cualquier sospecha de connivencia con la causa monárquica. El que yo haya sido elegido como preceptor del Delfín, afirmó en un escrito, no significa que un día el niño habrá de reinar, sino solo que es posible que eventualmente la Constitución lo destine a ello, para lo cual se hacía necesario borrarle previamente los prejuicios, enseñándole desde chico la igualdad de todos, la soberanía del pueblo, en la idea de apresurar el momento de no ser más que un ciudadano común. Era el mismo lavado de cerebro general aplicado aquí, nada menos que al heredero legítimo del rey, por si acaso. En carta a un miembro de la Asamblea Nacional le confiesa Burke su sorpresa por la insensibilidad del pueblo francés frente a proyectos tan disolventes. ¿A qué estado de insensibilidad tan salvaje, estúpida y servil debe estar reducido vuestro pueblo? El engañado pueblo de Francia se asemeja a otros dementes que soportan extraordinariamente hambre y sed y frío y encierro, y las cadenas y el látigo de sus guardias, mientras todo el tiempo se sostienen a sí mismos en la fantasía de que son jefes de ejércitos, profetas, reyes y emperadores. Qué bien dicho, un pueblo, un manicomio, un pueblo enloquecido. Se creen reyes y son esclavos. Esas míseras ovejas, dice en la misma carta, que cantan libertad, libertad y no son sino esclavos, han roto el redil, se han liberado, sí, pero no ya de la constricción, sino de la protección de todos los principios de autoridad natural y legítima subordinación. Cuando llegaron a saborear, aunque sea una sola vez, la adulación de los ideólogos, ya no fueron más capaces de pensar. Al fin y al cabo, no es tan desagradable pasar a ser jugadores, gitanos, mendigos y ladrones. Son los emolumentos de quienes se han embriagado alguna vez con el poder. El mismo gobierno que lo debería reprimir es su cómplice. Todos los recursos de la autoridad están en sus manos. Los tribunales son hechura suya, y así los súbditos acaban por no ser sino hombres cuya inteligencia ha madurado bajo la acción de teorías perfectamente concordantes con sus prácticas. Tal fue el resultado de la larga propaganda de que se valió la cábala de filósofos para lavar el cerebro a toda una población. Ver que se congratula que en Inglaterra no haya
Inglaterra no haya tenido que sufrir una transformación semejante. Dice, gracias a la lentitud de nuestro carácter nacional, pues el inglés no es tan apasionado, ni mucho menos, todavía tenemos el sello de nuestros antepasados. No hemos perdido la dignidad de pensamiento que teníamos en el siglo XV. No hemos tenido aún la sutileza de volvernos salvajes. No somos los prosélitos de Rousseau, ni los discípulos de Voltaire. Los ateos no son nuestros predicadores, ni los insanos nuestros legisladores. Aún no nos han vencido, no nos han vaciado nuestras entrañas, y cultivamos esos sentimientos que son el soporte de toda moral caballeresca y viril. No nos han arrastrado para ser como pájaros embalsamados de un museo, rellenados de paja, trapos y miserables jirones de papel borroneados con los derechos del hombre. Tenemos a Dios, miramos a los reyes con reverencia, con afecto al parlamento, con veneración a los sacerdotes y con respeto a la nobleza. Veis, Señor, le dice a su corresponsal, que en esta hora de las luces tengo la suficiente osadía de confesar que, por lo general, somos hombres de sentimientos indoctos, lo dice en burla, que en vez de arrojar lejos de nosotros todos nuestros viejos prejuicios, los fomentamos en grado considerable, y que para mayor vergüenza nuestra lo hacemos porque son prejuicios, y que cuanto más hayan durado y más han prevalecido, tanto más los veneramos. Debemos poner a los hombres a vivir y comerciar de su propio fondo de razón privada, porque sospechamos que ese fondo es pequeño en cada hombre y que los individuos harán mejor en aprovechar el banco y el capital general de las naciones y de los siglos. Vuestros literatos y políticos, concluyen, difieren de los nuestros, porque no respetan la sabiduría ajena, sino que fomentan una gran confianza en sí mismos. Si algo es antiguo, no vacilan en destruirlo. En cambio aceptan sin ambaje lo nuevo, no temiendo más que a lo mejor dure poco un edificio construido a toda prisa, porque, dice, la duración importa pese a quienes piensan que poco o nada se ha hecho antes de su época. Por eso, cuando vemos que nos presentan a los ciudadanos de Francia como modélicos, con mayor razón debemos afirmarnos en nuestro ser inglés. Bueno, vamos a dejar un ratito y seguimos en la segunda parte.